Hola Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero que nada queríamos que nos hagas una pequeña presentación y bueno, tu nombre, Bueno, qué rasgo tenés y bueno, principalmente eso. bueno. Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por difundir la causa de Malvinas. Y bueno, yo soy en ese momento cuando los tocó la guerra, yo tenía 18 años. Recién me incorporé el 1 de febrero del 1982, pertenecía al Distrito Militar Río Cuarto. Yo soy del sur de Córdoba, de un pueblo muy chiquito, no es tan chico, pero se llevó sus buenos veteranos. Fueron 13 veteranos del pueblo mío. Y bueno, de Arias, provincia de Córdoba. Y bueno, de ahí lo transportaron hasta Córdoba capital y de Córdoba capital a Comodoro Rivadavia. Después de Comodoro Rivadavia fuimos a parar a Colonia Sarmiento, 150 kilómetros más para el lado de Chile. Y bueno, me tocó hacer la conscripción ahí. Bien. Con respecto a tu familia, a tus hermanos, ¿quiénes son tus padres? Bueno, mis padres ahora ya no están. Éramos 10 hermanos, 5 varones, 5 mujeres. Bueno, los 4 primeros eran varones. Después venían las 4 mujeres, después venía yo y mi hermana que tiene 56 años. Así que, y el único que le tocó hacer la conscripción de mis hermanos, que eran mayores que yo. Así que, y el único de los 5 fui yo. ¿Cómo se vivió eso? Al principio no se sabía, pero cuando se enteraron el 7 de abril que yo estaba en Malvinas, fue un golpe duro. Imagino. Vos, cuando eras chico, ¿qué querías ser de grande? Lo que pasa es que allá es una zona mucha de agricultura y ganadería. Se trabaja mucho con el campo. Y bueno, es el trabajo que hacía mi padre. Entonces lo enseñó más o menos para, como se dice, sobrevivir en los pueblos. Claro. Y con respecto a las islas, ¿qué sabías vos antes de la conscripción? Y no, en las islas, bueno, lo que nos enseñan en los colegios, que estaba Malvinas ahí abajo, geográficamente nada más, y bueno, yo tenía 7º grado, terminé 7º grado y después me dediqué a trabajar por mi cuenta y bueno, me tocó ahora hacer la conscripción. Así. Bueno, perfecto. ¿Y qué te gustaba hacer? Yo estaba trabajando en ese momento, estaba trabajando en un taller metalúrgico, que se arreglaban cosechadoras, máquinas agrícolas, todos. Entonces, todo relacionado a la beca. Sí, todo relacionado al campo. Lindo, ¿verdad? Sí, no, la verdad que sí. Un placer. Sí. Con respecto a la convocatoria, ¿cómo fuiste convocado? Bueno, en ese año, el año anterior, te sorteaban por el número, los 3 último número de documentos, entonces te tocaba, por ejemplo, en ese año del 400 para abajo se salvaban, del 400 para arriba te tocaba, por ejemplo, Marina, Ejército, y yo tenía el 539, así que de cabeza me tocó Ejército. Así que en ese año anterior, la clase 62 y la 63, todos lo llevaban para el lado del sur, todo para Zapala, Neuquén, toda la zona esa. Y bueno, pero yo siempre digo que mi abuelo fue marinero y cuando se retiró él fue allá porque que había quedado viudo y se fue a vivir con nosotros, entonces lo dijo, me decía a mí cuando yo tenía 12, 13 años, dice, vos vas a andar en barco, vas a andar en avión,
acordate, y te vas a ir a vivir en Buenos Aires. Yo, con los 15, 16 años, digo, ¿qué voy a ir a Buenos Aires? Si no... Y bueno, y aquí me quedé desde el 82, del 82 me quedé acá y bueno. Y cuando quedaste convocado, ¿pensaste que participarías de la guerra? No, primeramente no pensamos que iba a ser una guerra. Pensamos que el problema era con Chile, porque, bueno, en la unidad donde estamos nosotros, yo estuve en el Regimiento de Infantería 25, con al mando del Teniente Coronel Mohamed Ali Sentegui. Y, bueno, hizo 3 sesiones especiales. Clasificaron en 3 compañías una cantidad de soldados y de ahí los dieron una instrucción más firme que los demás. Prácticamente fue algo muy exigido y muy disciplinado. Y después nosotros se vinieron, nosotros estuvimos en el campo y nosotros lo quedamos una semana más. Después de ahí, ¿cómo se llama? Al quedarlo una semana más lo clasificaron y quedamos 36 soldados. Entonces de ahí, ¿cómo se llama? Lo habíamos enterado un rumor que el problema era con Chile, claro, pero no pensamos que íbamos a seguir. Después sí. No se mencionaba Malvinas. No se mencionaba más, exacto. ¿Y vos querías participar en una guerra? No, en realidad. Perfecto. ¿Y cómo fue la formación militar? Bastante buena, porque éramos, como yo siempre digo, nosotros éramos imagínate, 18 años, éramos un atleta, éramos una liebre, como decíamos nosotros. Y realmente no te puedo decir que fueron malos instructores, porque todo lo que lo enseñaron en el campo lo implementamos en plena guerra, así que te digo directamente que yo siempre digo que cuando está la cabeza es buena, todo lo demás para abajo corre todo normal. Hay energía. Claro, éramos todos lo mismo, no había diferencia ni de tira ni de estrellas. Así. Perfecto. ¿Y cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? Y nos enteramos porque nosotros salimos de acá, zarpamos el 26 de marzo. En el buque en el Cabo, el 27 de marzo en el buque en el Cabo San Antonio. Y cargamos todos los equipos de allá, vinimos a Puerto Belgrano en Punta Alta, cargamos todos los Unimog, municiones, todos ahí, y de ahí zarpamos para Malvinas. Y el 1 de abril se hizo un alta mar porque el mar estaba picado y no se podía ni navegar, porque las olas eran 20, 25 metros. Ahí, bueno, fue bastante complicado, ahí sí la vimos fulera porque como el buque de desembarco no tiene quilla, es plano directamente y se movía de lado a lado. Ahí perdimos un ship y casi perdimos un Unimog que se lo fue al océano y bueno, perdimos el helicóptero, se lo rompió las olas rompieron el rotor del helicóptero donde teníamos que desembarcar nosotros. Difícil. Sí, no, fue difícil. Fueron un día, una noche y un día muy bravo, no se lo deseo a nadie. Con respecto a eso, ¿cómo se vivía la situación en tu unidad, en el regimiento? Y nosotros no sabíamos, ¿entendés? Porque íbamos todos en el, ¿cómo se llama? En el barco y era un desastre porque todo descompuesto, ninguno había andado en barco, no. Así que fue todo un... ¿No les habían avisado? No, recién lo avisaron que íbamos a tomar Malvinas el 1 de abril, claro, a la madrugada. Ahí, sí. ¿Cómo te despediste de tu familia? ¿Pudiste despedirte? No. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Que dijiste, estoy acá en Malvinas y no me despedí. Eso fue el 7 de abril cuando nosotros estamos vendría a ser Pared del Ganso, ellos le dicen Darwin, Darwin y Pared del Ganso es similar. Y bueno, se hizo allá en el pueblo donde vivo yo, no había tanto teléfono como ahora hay celulares y tal.
Entonces, qué sé yo, llamaba el radiooperador a la comisaría y la de la comisaría fueron a buscar a mis padres y bueno, ahí se enteraron. Les avisaron. Bien. ¿Tuviste contacto con los isleños? Sí. ¿Y cómo fue? Bastante comprometido porque nosotros tuvimos que hacer la requisa el 2 de abril y después en Playa del Ganso también con los Kelper, ahí que fue el teniente primero que encontró la foto de la mujer. Estamos haciendo la requisa, por ejemplo, armamento y todo telefonía que tenían ellos, radio, todo se lo sacamos. Y la primera casa, porque le llamó mucho la atención, cuando abrió el Kelper, abrió y vio la foto de la mujer. Entonces el teniente primero dice, ¿qué hace mi señora? Me una foto de mi señora acá. Y resulta que la mujer del isleño había venido a estudiar en Córdoba, había estudiado con la mujer y estaba en la foto ahí. Se pusieron a hablar en inglés. Así. Pero después pues, no lo querían los isleños, porque nosotros lo que hicimos era resguardarlos a ellos, ponerlos en la iglesia y custodiarlos. Y ellos no querían, ellos querían estar en sus casas. Por supuesto, tenían razón, pero uno trata de el personal civil de resguardarlo. Tengo una consulta respecto a algo que comentaste recién, que se enteran ustedes el 1 de abril Sí. que iban a Malvinas. Ustedes estaban navegando. Sí, nosotros estamos navegando. ¿Cómo fue ese momento? Fue una euforia. Fue algo muy lindo porque uno pensaba en los próceres y después con el tiempo va analizando cómo mueren los próceres. Y bueno, lamentablemente aquí en la Argentina no se respetaron, porque San Martín es donde terminó. Afuera, muriéndose afuera, y lo repartieron después de tanto tiempo y así. Pero al principio iba a ser una buena idea, porque la idea al principio no era que íbamos a Malvinas y lo quedábamos. Íbamos, se ponían las 3 banderas, y pegamos, según ellos lo habían dicho, que pegamos la vuelta, que nosotros más tardar el 10 de abril ya pegamos la vuelta, pero no fue así. Entre el viaje hubo muchas internas, entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué recuerdo tenés ese día? Ese día fue una euforia, decir, bueno, vamos a recuperar algo nuestro y... ¿Quién dio la noticia? Busser, el contraalmirante Busser. Así que fue algo muy lindo, muy ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos una sesión de 38 que íbamos en el buque. ¿Y en qué combates participaste? Nosotros hicimos la toma del faro de Puerto Argentino, porque en realidad nosotros teníamos que haber hecho lo que hizo el capitán Giachino. El capitán Giachino, cuando se le rompe el rotor del helicóptero nuestro, que nosotros directamente, nosotros teníamos que ir y tirarlo, lo tiraban en la, ¿cómo se llama? En la gobernación, y ahí teníamos que dispersarlos y tomar la gobernación. Pero resulta como se lo rompió, entonces lo cedió el anfibio de él. Entonces redujo el personal, sacó 2 o 3 de cada anfibio, entonces lo puso a la gente de él y él desembarcó y hizo la misión nuestra. Y nosotros tomamos la parte del faro y la parte de la pista de Puerto Argentino. Eso fue lo que se llamó la operación. La Operación Rosario. ¿Y sabe por qué se llamó la Operación Rosario? Porque gracias a la Virgen de Rosario, porque el coronel dijo, mañana vamos a rezarle a la Virgen y mañana amanece espléndido. Y fue un día espectacular. Un hermoso día fue el 2 de abril. Distinto a lo que fue el día anterior. Claro, distinto, porque como veníamos con llovina, con tormenta de océano, era bastante complicado, no podía salir a la proa, nada. Y ahí es donde muere Giachino. Sí, el 2 de abril nosotros, tomamos la parte de
Del aeropuerto aterrizan 2 aviones, el segundo que se le rompe el tren de aterrizaje, bajan los primeros soldados y de ahí rajamos para Puerto Argentino. Y cuando estamos llegando a Puerto Argentino, lo encontramos con la muerte del capitán Giachino, el cabo Segundo Gómez y el soldado Monasís. ¿Qué sentiste ante esas primeras bajas? Euforia, ¿entiendes? Miedo no, si te digo miedo no, porque, ¿entendés? Porque sabíamos que podía ser uno de nosotros y así que... En tu situación, ¿cómo viviste el 1 de mayo? El 1 de mayo, te digo la verdad, fue algo, nosotros estamos en Darwin, que había un helipuerto, que estaban los aviones argentinos, fue algo, nosotros hacía 5 minutos que recién habíamos venido a hacer patrulla, nosotros hacemos reconocimiento del terreno. Entonces habíamos venido, hacía 5 minutos que ¿cómo se llama? Y atacaron los aviones Vulca y que ahí hubo 8 bajas de Fuerza Aérea. ¿Entendés? Y ahí nosotros le fuimos y la verdad que recogimos a todos los Kelper y los metimos adentro de la iglesia. Y ahí es donde se enojaron todos los Kelper, nos querían matar a nosotros. Dicen, no, que en mi casa, que no. No entendían que los estaban protegiendo. Claro, no querían aceptar una realidad. ¿Y cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? No me enteré cuando llegué acá. Ah. No sabíamos nada, no teníamos informaciones prácticamente. No. Bien. ¿Tuviste contacto de combate con los ingleses en este recorrido hasta lo que es la Operación Rosario? No, después, sí, cuando yo estuve en el desembarco el 21 de mayo, cuando desembarcaron los ingleses, yo estaba en San Carlos, nosotros somos los que tuvimos en la altura 234, más allá de San Carlos, allá arriba, en la altura 234, que era un cerro que se observaba todo. Bien, o sea que viste el desembarco. Fuimos unos privilegiados porque vimos el desembarco como si fuera una película. ¿Y qué sentiste en ese momento? Ahí sí sentí miedo. Porque la noche fue lo más espantoso que... Seguro. Toma un poquito de agua. Pero así tuvimos, lamentablemente, nosotros había 2 sesiones, una del 25 y otra del 12, del Regimiento 12, que éramos los que estamos ahí y realmente, bueno, los del 12 lo agarraron prisionero y nosotros no lo queríamos dejar tomar prisionero porque nosotros ya habíamos tenido el 2 de abril, le habíamos hecho la custodia para cuando los Royal Marino de ellos, que se fueron para Montevideo, le hicimos la custodia y la verdad que dijimos, si lo dejamos tomar prisionero, los conoce. Entonces iba a ser porque no se trató bien en forma militar, no lo tratamos bien a ellos, que fue algo, los oficiales y los oficiales, ¿viste? ¿Cómo se llama? Los superiores. Los superiores lo deliraban, ¿entendés? Como dicen los pibes. Entonces, ¿cómo se llama? Fue bastante complicado la situación, ¿no? Porque nosotros pensamos que ellos se volvieron con la sangre en el ojo. Y a nosotros, la verdad que te digo sinceramente, tuvimos prácticamente 8 días, que 8 días lo tiraron de todo, yo calculo que hasta con la zapatilla, ¿entendés? Pero nosotros tuvimos 18 días escapando de ellos, así que... Eso te quería preguntar porque, bueno, nosotros en la ficha que
dieron de tu parte con tu información. A vos te toman prisionero el 11 del 6, pero vos a San Carlos llegaste antes. Claro, nosotros, 20 días antes. claro, nosotros llegamos el 13 de mayo Claro. a San Carlos, que estaban los comandos. Así como llegamos, como se llama, no tuvimos informaciones, porque el primer grupo fue el grupo nuestro, que íbamos con un cabo. Y resulta que, bueno, estaban los comandos, estaba, según dice, que era Castañeta, pero yo para mí era Aldo Rico, y bueno, ahí era un poquito, entonces nosotros dijimos, bueno, ustedes son del 25, sí. Nosotros tenemos otra operación. No, pero aguarden que viene el teniente primero, viene atrás, porque nosotros eso lo teníamos que hacer, lo trasladan en el helicóptero, pero donde veían la situación que no podían pasar, lo tiraban ahí y nosotros teníamos que seguir caminando. Entonces nosotros, como habíamos llegado primeros ahí a San Carlos, entonces ellos salieron picar, dice que se fueron a Puerto Argentino. Yo hasta ahora no le creo nada, ¿entendés? Ustedes se quedaron ahí. Y nosotros lo quedamos ahí. Y después de ahí se empezó a hacer, se fue a la altura 234, entonces, y nosotros se hacía relevo cada 2 días. Y nosotros como fuimos el segundo relevo y lo íbamos a quedar 4 días. Pero fue el 21 a la noche que fue la mejor noche para desembarcar porque no veíamos nada, una niebla que ni nosotros lo veíamos, así que. ¿Y después de esos días, cómo fueron? Y después fueron fuleros porque nosotros de día los escondíamos y de noche caminamos para el lado de Puerto Argentino. ¿Les repliegue cuándo inició? La misma noche, ese mismo momento, sí, porque no. Y bueno, hasta por megáfono nos pedían por favor que lo rinde, porque la primera noche lo agarran al sargento Colque. Nosotros tenemos un sargento que por los mismos bombazos como se llama, no alcanza a desvanecer. Entonces no íbamos a andar cargado con él, lo dejamos tirado y al otro día cuando nosotros lo veíamos, de a 100 metros que lo tomaron prisionero. Entonces, sí, nosotros lo tuvimos a 150 metros, 100 metros, los primeros días, ¿entendés? ¿Y qué sentías cuando los veías pasar? Le tenía ganas de tirar, pero no, el subteniente no lo dejaba porque como llamas descubríamos la posición. ¿Cuántos eran? Y nosotros éramos 10, 11 con el sargento. Y a medida que pasan los días. Y lo replegamos y el 25 de mayo no queda otra que, ¿cómo se llama? Directamente meterlos al agua, un riacho que te digo, no me preguntes cuánto de ancho tenía porque ya lo habían hecho una emboscada. A nosotros lo ponen ingleses de acá, y nosotros quedamos acá en el medio. Y se venían de acá y acá cruzaba un brazo de mar. No me pregunté si estaba fría, si estaba caliente, la cuestión que, bueno, dice su teniente, acá lo arrastremos lo más que podamos y lo tiramos al agua. Y entonces, ¿qué hace su teniente? Cuando él se levanta, tira con la 9 milímetros, tira 3 tiros. Y entonces de ahí, ¿cómo se llama? Ellos se equivocan entre esto y esto, pensando que los que iban a nosotros a buscarlo, que éramos nosotros. Entonces empezaron a tirar ellos, ahí entre ellos mismos, que ahí tiene 9 bajas ellos. Y nosotros los mandamos al agua y salimos cruzados, y después cuando salimos cruzados los tiraban prácticamente a nosotros. ¿Quién era el subteniente? Reyes, que ahora es general retirado, que está en la Escuela Superior de Guerra. Contanos de él. No, una excelente persona. Gracias a él estamos vivos. Porque a él, por ejemplo, nosotros lo estamos replegando prácticamente después del 25 de mayo, ya empezamos a tener hipotermia, todos se empezaron a hinchar las manos, los pies, y entonces, como se llama, empezamos ya a caminar menos y no teníamos alimento, no teníamos nada, agarramos lo que matamos, lo comíamos como venía. Y
y entonces, ¿cómo se llama? Después en un momento cuando atacan, el 27 de mayo que atacan a Darwin, lo agarran, el subteniente dice que eran tres aviones, yo veo dos, ¿entendés? Y la tercera lo tira, como decimos nosotros, una pepa, una bomba. Entonces, como nosotros ya veníamos cansados, lo alcanza a desvanecer. Entonces, por ejemplo, al cabo y al otro soldado, y a mí lo revientaría el oído y caemos desmayados. Entonces ahí el subteniente se para, lo ubica en un cerro, más o menos que hacía 20 grados bajo cero, estaba nevando. Entonces busca más o menos unas piedras ahí para abajo y lo mete abajo y ahí estuvimos hasta que lo pudimos recuperar, pero no podíamos caminar. Y ahí después el subteniente se dedica a salir, se va con el resto de soldados y bueno, antes de llegar a Puerto Argentino lo toman ahí nomás cerquita, al tercer día y bueno, le dice que el subteniente de Reyes le dice, mire, tengo 3 soldados, pero ellos sabían todo ya, porque la primera noche lo habían agarrado, cuántos éramos, quién éramos, ¿entendés? Entonces ellos decían que nosotros éramos una fuerza especial, yo por eso uso siempre la boina. Nosotros no usamos casco en Malvinas y no tuvimos herido de bala de ninguna manera en la capocha. En ese proceso de retirada, vos tenías muy poca preparación en términos, vos habías entrado el 1 de febrero del 82. ¿Cuánto jugó tu instrucción militar y cuánto tu nosotros en el campo de vida? Y nosotros tuvimos una semana más que los demás. Y después lo clasificaron y salimos, que las 3 sesiones, Talabote, la Romeo y la Gato, que fueron las 3 sesiones especiales. Y que fue la del Teniente Primero Esteves, la del Teniente Primero Esteban, que era la Gato, la Bote, la del Teniente Primero Esteves, y la Romeo, que era de Gómez Centurión. 3 sesiones especiales, entonces, por eso, como se llama, el turco lo preparó. Todos los días pasamos ¿cómo se llama? La pista de combate, que es de 100% la pista de combate, ¿entendés? Con todo el equipo aligerado, todo. En ese momento éramos jóvenes, éramos repibes. El cuerpo aguantaba. El cuerpo aguantaba, exacto. ¿Y vos la conscripción cuándo la habías arrancado? El 1 de febrero, el 3 de febrero ya. Uno lo que dice poco tiempo, ¿no? Poco tiempo, sí, no, mucho, no, aparte nos dieron orden cerrado, a la noche practicamos tiro, a la noche hacíamos combate nocturno, ¿entendés? Los primeros 50 éramos 50, después cuando volvimos al regimiento unos días antes, lo clasificaron en tiro, en todo, 2 días y después lo dieron todo el armamento como corresponde, lo dieron munición como corresponde. Los combatientes cuentan que algunos tienen un año de instrucción, otros algunos meses, pero nadie se prepara para la guerra, entonces... No, yo te digo más o menos lo que yo viví en mi regimiento, yo no te puedo decir, viste, pero la verdad que el turco lo preparó y Sendelín lo preparó y aparte yo siempre digo, yo tuve el mes y medio que tuvimos en el campo, el señor tuvo el mes y medio en el campo con nosotros, dormía en una carpita de un paño con otro soldado, no era un tipo que se iba ahí porque era jefe de regimiento, no, me voy a dormir a mi casa. La familia, que en ese momento tenía el hijo, que era chiquito, venía a visitarlo los domingos, lo venía a visitar al campo, ¿entendés? Y vos decís, vos ¿cómo? Yo que venía del interior, digo, un tipo de esto, ¿cómo se puede quedar acá con nosotros? Aparte te controlaba la comida, ¿entendés? Todo, él estaba en todas. ¿Entendés? A mí me enseñó muchas cosas, yo te puedo decir. Contanos un poco de Sendelín. No, fue una excelente persona. Para alguien que no lo haya conocido, ¿quién fue Sendelín? Y Sendelín fue una persona muy espiritual,
porque realmente lo enseñó lo que es la religión, te enseñó a valorar la familia. ¿Entendés? Y fue un golpe duro para nosotros porque pensábamos que iba a llegar a más años, teníamos más esperanza. Y él lo dijo, esto lo que está pasando en este momento, hace fácil 22 años que él lo dijo en el Estado Mayor Conjunto. Yo, después de Malvinas, lo seguimos viendo, más allá que tenía sus ideales, pero para mí fue una excelente persona, ¿entendés? Realmente, y todo lo que está pasando ahora, él lo predijo hace 20 años atrás. Era un visionario. Y antes dice, porque lo engaña mucho, lo engaña Menem. Cuando él se va a, ¿cómo se llama? Cuando se fue afuera a hacer formación de ejército. Y bueno, la verdad que, no, para mí fue un excelente persona. Hasta el último día el día que falleció, estuvimos al lado de él. Lo fui a visitar cuando estuvo preso, ¿no? Ningún problema me hicieron. Más allá, un argentino más, de corazón. Es interesante rescatar la figura de él, porque muchos de sus soldados hablan muy bien de él. Sí. Me han contado que llamaba las casas. Sí. Todos los años. El único jefe de regimiento que nosotros tenemos 12, los 12 apóstoles, como le llamó él, 12 que tuvimos, casi todo el regimiento fue que tuvo más combate. Y la mayor de los caídos fueron ahí en Darwin. El único, cuando él salió de estar preso, fue a cada hogar de cada, ¿cómo se llama?, de cada madre en Córdoba, porque la mayoría era cordobés. Pues le llevó la bandera y le dijo cómo había muerto el soldado. Eso, para nosotros es un ejemplo. Fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo. ¿Entendés? Y en ese sentido, comparado con Aldo Rico, ¿se ve la diferencia? Mira, ahí son dos cosas distintas. Aldo Rico fue más político, ¿entendés? Aprovechó la oportunidad de comenzar a ser político. Más allá lo respeto como veterano de guerra, ¿entendés? Se respeta uno como veterano de guerra. Pero como político dejó mucho que desear, ¿entendés? Vuelvo sobre la figura de Seinelin, disculpen chicos, porque el tema de la posguerra, ahora volvemos, ¿no?, sobre la guerra, pero uno siempre, cuando ve los diferentes alzamientos carapintadas, dice, no fueron todo lo mismo, ¿no? No, sobre todo se venía de un proceso de desmalvinización. De desmalvinización y nos dimos cuenta que no tenemos, hasta ahora no tenemos nada. No podemos cuidar la frontera porque se te filtran por cualquier lado. Y de ahí tenés, fue la desmalvinización que hubo y él lo que quería era el respeto en las autoridades mismas dentro del ejército, porque no te respetaban, vos eras simplemente fuiste. Él quería que lo defendía mucho el soldado, que se respetara el soldado, que no tenía nada que ver con la pérdida de la guerra. Entonces muchos de los oficiales y suboficiales se agarraban de los soldados diciendo, no, ustedes fueron a la guerra y la perdieron, pero nosotros no la perdimos, ¿entendés? Porque hay cosas que nosotros no nos rendimos, los que se rindieron fueron los jefes. ¿Entendés? Y yo, ¿cómo te puedo decir? Yo jamás me voy a echar delante de los ingleses. Estoy orgulloso de que me agarraron prisionero y me salvaron la vida. Más allá lo respeto con todo cariño, pero, ¿cómo se llama? No me voy a arrodillar delante de ellos, jamás. Porque no podés, el soldado tiene que morir de pie. Ustedes quedaron, por un lado, entre colegas que le decían ustedes perdieron, pero también tienen lo vinculado con la dictadura. Claro, nosotros no tenemos nada que ver, son dos cosas distintas, por ejemplo con las mujeres de Plaza de Mayo, son dos cosas distintas que siempre quisieron mezclarlos tanto.
no tenemos nada que ver. Nada que ver. Aunque había algunos que sí tenían que ver, que el chino, por ejemplo, tenía que ver con la dictadura. Que al chino no, el que era Menéndez, el de Marina, ¿cómo se llama? Ahora no me puedo acordar, el que estaba en la Georgia. No me puedo acordar ahora el nombre. Que según ellos eran, ¿viste? Pero más allá de lo, yo te digo, del coronel, no, yo no puedo decir nada, fue una excelente persona y siempre lo tengo en mi mente y lo llevo en mi corazón. Qué bueno, qué orgullo. Con respecto a la finalización de la guerra, ¿cómo te llega la noticia del cese de fuego? Yo estaba prisionero, yo estuve en el buque hospital en Uganda, me hacen la primera curación en el hospital de campaña en San Carlos y después me llevan a la noche, me trasladan al buque hospital en Uganda. Y ahí tuvimos, ahí donde recibo la amputación, yo tengo amputación de los 2 pies, a mí me falta la mitad de los 2 pies por problema de congelamiento. Entonces viene una pareja que estaba en el buque y hablaba en español, entonces lo dice, bueno, éramos 3, era el cabo, otro soldado y yo. Y bueno, que lo iban a amputar porque eso es gangrena, entonces para que no siguiera avanzando. Y bueno, acá estamos, pero una atención médica espectacular. No puedo decir que me atendieron mal, pero espectacular. Yo te iba a preguntar cómo fue el trato de los ingleses. No, los ingleses, al principio fue duro, los primeros 2 días fue bastante duro porque como sabíamos quién éramos nosotros, es bastante, sí, los metían en el caño del far en la costilla para que cante, digamos las cosas. Lo preguntaban por Esteban, porque Esteban, el grupo de Esteban baja 3 helicópteros en San Carlos. Entonces lo preguntaban por Esteban, ¿no? Y nosotros lo hacíamos que no lo conocíamos. No, Esteban, y te hincaban con el pal, ¿viste? Como diciendo, en cualquier momento me percuta y ya. Pero después se normalizaron y la verdad que no nos podemos quejar. O sea que vos estuviste prisionero, pero en un hospital. En un hospital, en un barco hospital. En un barco hospital. Ujú. Y agradeces. Agradezco, sí, que me salvaron la vida. Porque siempre los argentinos nosotros habíamos quedado atrás. Ya ellos ya estaban tomando, ¿cómo se llama? Puerto Argentino cuando, ¿cómo se llama? Los vienen a buscar ya los 2 días que estamos con ellos. ¿No? Nos dicen la mujer esta, la pareja, y que se había terminado todo, que lo quedemos tranquilos, que ellos cuando veían la situación lo iban a entregar. Así. Ya estaban rendidos. Sí. Ya se había rendido el subteniente, entonces no nos quedaba otra que rendirnos. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en el buque hospital? Y en el buque hospital tuve más o menos, tuvimos unos 10 días más o menos, porque nosotros llegamos acá el 8 de julio. Y de ahí, como se llama, fue todo una odisea llegar acá. Yo llegué con los últimos 54 heridos que llegaron a Continente, que todavía tengo una espina en el corazón que fue lamentable y fue muy mal por el médico que nos dijo que nosotros habíamos tenido un accidente en Juan B. Justo y Santa Fe y ¿cómo se llama? Y habíamos venido de una guerra, ¿entendés? Te dijeron que Sí, en plena, ahí en Palermo, donde está el hospital militar, en la playa de la Guardia Médica, éramos 54 camillas. Y lo dijeron, bueno muchachos, ustedes tuvieron un accidente acá en Juan B. Justo y Santa Fe, olvídense de Malvinas. ¿Qué le puedo decir? Bonito porque no es. El teniente coronel Tomás. ¿reaccionaste? ¿Reaccionaste a eso? Sí. ¿Querés contarnos cómo? No. Ningún problema. ¿Cómo volviste al continente?
Mira, fue prácticamente, te digo la verdad, fue bastante complicado cuando lo entregaron los ingleses, que lo entregaron de noche, y imagínate, nosotros hacía prácticamente un mes y pico que nos lo afeitamos, ¿entendés? Una barba, parecíamos mercenarios. Y vino un tipo de la Marina, no sé qué grado tenía, porque tenía un montón de cosas amarillas, Ahora ustedes se van y se me van y se me afeitan y se me bañan. Pará, si tenemos todos los pies enyesados, ¿cómo? No. Y lo mandó el soldado, y el soldado lo tuvo que cortar con la tijera, sacarlo a la barba, y dice, ¿cómo parecen mercenarios ustedes? ¿Entendés? Ya de ahí empezamos mal. ¿Entendés? Un recibimiento amable. Sí, no tan amable, y todavía seguimos. Es lo que pasa que para muchos militares se sintieron muy tocados, ¿entendés? Y pasa lo mismo, pues nosotros prácticamente somos los tres, el cabo Godoy y el soldado Cepeda, y a nosotros lo tiene que proveer la prótesis el ejército. Porque yo siempre digo, el que me jodió la vida fue el ejército, no fue ni PAMI, ni Sancor Salud, ni ODE. A mí me tiene que dar la prótesis el ejército. Y antes era cada 4 años, después se redujo porque hicimos un piquete, cuando todavía no se hacía el piquete en el hospital militar con otro compañero que lamentablemente se fue de esta vida, que había quedado en una silla de ruedas. Y a él le tenían que entregar una cama, una silla de ruedas especial con baterías, y porque él tenía que cortar cortar la médula a la altura de la quinta vértebra. Estaba en la silla de ruedas y no le entregaban nada. Entonces un día le digo, vamos Raulito, vamos a hacer quilombo, y vamos a cortar, yo consigo 3, 4 cubiertas y prendemos fuego acá delante del hospital. ¿Para qué? Fue algo, parecía a los 10 minutos teníamos todos los militares ahí en contra de nosotros. Y bueno, redujeron, los dieron, pero seguimos en la misma. Ahora no hay plata, ¿entendés? Hace desde noviembre que nosotros pedimos la prótesis. Todavía no. Y encima te dicen que tenés que llevar el informe de la ¿cómo se llama? El resumen de historia clínica, cuando yo estuve internado 3 años y medio, ¿entendés? Para corroborar, para constatar. Pero por más que quiera, Claro. yo como le dije, yo me voy a poner en un fuentón, me voy a parar para que me crezcan los pies. No me crece más. Yo no voy a hacer negocio con los pies, sino si yo la prótesis las uso, no la tengo colgada en el ropero de vista. Pero eso la gente no entiende, los médicos no entienden. Y bueno, la autocracia. Sí. Con respecto al regreso, ¿cómo te trataron tus superiores militares? Ya nos dijiste, ¿qué órdenes te dieron? Bueno, nosotros tenemos una orden de 100 años de no hablar de Malvinas. Después, a raíz del teniente primero, que se crió después del departamento de veteranos, hizo la denuncia, todos, entonces, y más o menos, ¿cómo se llama? Se reflotó que podemos, ¿cómo se llama? Lo sacaron porque cuando vinimos, lo primero que te daban papeles para que firme, ¿entendés? Y eran todas informaciones que no podías hablar, ¿entendés? No podía nadie hacer una declaración, nada, si no le pedía permiso a ellos. Como un pacto de silencio. Es un pacto exacto. Con respecto a la vida después de la guerra, las dificultades con las que vivís día a día. Y fue bastante complicada porque ya al tener una discapacidad física y bueno, en ese momento era bastante complicada. Pero yo me fui en mayo del 85, de acá me fui para mi pueblo, para Arias, tuve 2 meses y bueno, me volví para acá. Porque como acá había más contacto, tenía más gente más conocida y bueno, a raíz de eso estaba la casa del veterano de guerra que la manejaba la Liga de Amas de Casa.
Entonces de ahí, bueno, conseguimos trabajo en el gremio de la construcción, ahí tuve hasta el 90. Y bueno, lo juntábamos todos los días en la casa del veterano y había chicos que no tenían, venía toda la gente del interior, al estar en una guerra te trataban de loco, ¿entendés? Acá recién se dieron cuenta lo de la guerra con lo de Cromañón. Cuando sacaron en conclusión lo que fue Cromañón, ahí reaccionaron cómo se trataron los chicos en Malvinas. Los chicos no, éramos hombres leones. Así que ahí se dieron cuenta por qué la situación psicológica que sufrimos, ¿entendés? El daño moral, porque yo, por ejemplo, te digo la verdad, un teniente primero sí vi, pero no vi un coronel, un general, no lo vi allá al frente, ¿entendés? Como yo siempre digo, lo que fuimos los soldados y los oficiales y un oficial, y nada más. Y bueno, y trabajé hasta el 90, bueno, me vine porque me había puesto de novio, bueno, me casé, tengo 2 hijos, mi hija ya tiene 37 años, mi hijo tiene 35, y bueno, después en el 90 me separé, me quedé sin trabajo y bueno, y tuve que salir a la calle a ganarme el peso. Y ahí lo conocía más, ya lo conocía, pero me juntaba, pero no me daba no es vender, sino testimoniar lo que había hecho yo. Y bueno, pero lamentablemente lo que manda el estómago, tenemos que de algo hay que vivir, exacto. ¿En la construcción qué hacías? No, yo trabajé en el gremio de la construcción. ¿En la UOCRA? En la UOCRA, sí. ¿Qué pasó en los 90? ¿Por qué se cortó eso? Porque entró Gerardo Martínez y como ya sabía que yo tenía mucha conexión con el coronel y como prácticamente cuando yo estaba en Panamá, prácticamente hablamos casi 3 veces a la semana, 4, de los 5 días, 4 días hablamos con él en Panamá, ¿entendés? Y él pensó que yo era un cara pintada. No, yo no era cara pintada, sino teníamos una amistad con el coronel que fue algo muy, muy lindo. O sea, te echó Gerardo Martínez. Me echó Gerardo Martínez. Así como me echó, tuve que entrar con 2 policías y un abogado al gremio para que me pagaran lo que... Después me buscó, no, ya es tarde, hermano. Después te quiso pedir perdón. Sí, después me pidió, no. Yo siempre digo, el que perdona es Dios, yo no perdono. Yo te puedo aceptar una disculpa, pero no perdono. El que perdona es Dios. Porque todo lo que se hace se paga aquí en la tierra. Y en la casa del veterano, recordá, digamos, cuál fue la génesis de la casa del veterano, porque vos hablabas de... Sí, ahí se inauguró, cuando se inauguró con inaugurar la Liga de Amas de Casa, después la fuimos manejando entre nosotros, y bueno, la había comprado la Fortabat y la manejaba la Liga de Amas de Casa. Igual había un triunvirato que eran los de las 3 fuerzas, había un general, un brigadier y uno de la Marina, no me acuerdo cómo era, un almirante. La ayuda que generó concretamente la casa del veterano. Sí. ¿Por qué pensás que se ideó desde la fuerza, Fortabat? Porque en esos momentos no había trabajo, no se generaba trabajo, no había una solución para el veterano. No había una atención, no teníamos una atención médica, nada, no. Lo que se generó fue cuando se armó la carpa en el 2005 con Kirchner. El único que lo dio una mano que fue al finalizar en los 90, 91, que fue Menem. Si no, después estamos al horno, no teníamos una pensión, no teníamos nada. El ejército vos tenías que tener una discapacidad pasando un 66%, si no, no te retiraba como cabo, como suboficial, ¿entendés? Y yo teniendo un hermano que trabajaba en un taller metalúrgico, con la máquina plegadora se quitó el dedo
este dedo, no me acuerdo cómo. Y bueno, el pulgar a él le pagaron el 100% de la discapacidad, le dieron el 100% de discapacidad y le pagaron y lo jubilaron. Y a mí en el ejército me daban un 50%, un 33% y después le agregaron el oído. ¿Entendés? ¿Vos cómo lo ves? Entonces, dame, qué sé yo, un puesto acá en el Estado Mayor, dame el grado inmediato y que yo vengo y te laburo las 8 horas de las 7 hasta las 2 de la tarde. Dame el grado inmediato, el grado de cabo primero. No, pero no serví. Entonces, si no sirvo para la fuerza y no me estás dando nada. A vos cuando te detienen el 11 de junio ya tenías, digamos, era irreversible. Era irreversible, no. Los dos, sí, fue algo impresionante. Ya la gangrena fue total. Así. Sí, porque al congelarse los tejidos no funciona, es como si tenés gangrena, se te va subiendo para arriba a medida que no va circulando la sangre, va subiendo y eso hay que amputar. Sí o sí, no queda otra. Y bueno, vos contabas lo de Maxi, ¿cómo lo conoces a Maxi? Bueno, a Maxi lo conozco en la casa del veterano. Maxi Estigarribia, ¿no? Estigarribia, sí, una excelente persona. Conozco un montón. Por ejemplo, a mí me dicen en el grupo de compañeros de veteranos, vos preguntás por Moyano, te voy a decir, no lo conozco. Pero lo preguntás por Patalín. Ah, Patalín, sí, el del 25. ¿Y por qué Patalín? Por los helados, no sé si te acuerdas. Te viste que en la pata, entonces como me faltan los pies, Patalín, sí. Entonces sí, bueno, cuando entré a trabajar acá en el PAMI, fue un suboficial y me vengo a buscar al señor Patalín. ¿Pero quién le dijo que no? Me dijeron el señor Patalín, pero tiene que tener un nombre, un apellido. No, el señor Patalín, no, soy yo, le digo, señor. Son las anécdotas. Sí, no, la verdad que para subsistir hemos hecho... Claro, Maxi me contaba que él también, eso de ir a los trenes, contarlo. Sí, no, es porque vos Decía, ahí hablaba con el tigre roja, que le decía, vos te lo tenés que tomar como un trabajo, como un horario. Exacto, sí. Vos tenés que, sí. Yo, gracias a Dios, yo me compré mi casa así. Bueno, Menem lo dio un préstamo de 10.000, en ese momento eran $10.000. Y bueno, con los $10.000 y mes por mes iba pagando como si fuera un alquiler y me compré mi casa en el límite de José C. Páez San Miguel. Así laburando a River Plate, ¿entendés? Pero tenía todos los días lluvia, todo. Tenía que llevar el mango a mi casa y comer encima, de monedita por monedita. Y para... Sí, la regla, sí, un montón de cosas. Y bueno, después yo como yo desde chico laburé mucho de pintor, de albañil, sé un montón de cosas. Entonces me salía algún laburo, me decían, ¿sabes alguno que...? Bueno, ahí en la casa del veterano había una tipo cooperativa. Entonces para pintar departamentos, hacer poner membrana, todo eso, sí, iba yo y... Así que... ¿Y de qué te acordás? ¿Alguna anécdota tenés? Anécdotas, sí, un montón. Porque... ¿Qué horario hacías vos? ¿Qué horario y qué tren? Nosotros prácticamente, a mí me gusta trabajar temprano. Yo me levanto todos los días me levanto a las 4 de la mañana. ¿Entendés? Yo a las 5:30 ya estamos arriba en el Mitre o en el Sarmiento. Si no lo haces a la mañana, te tenés que quedar a la tarde. ¿Entendés? Si haces una diferencia, te da a las 11, 12 te vas y ya, tranquilo. No molestas a nadie, no molestas a la gente porque te para el otro día, porque el otro día te tienes que ver otra vez. ¿Entendés? Y bueno, y anécdotas hay un montón. Te caían los que vienen a la 1 de la tarde y te decían, dame una vueltita para mí. Pará, yo hace de las 4 de la mañana que estoy acá arriba y vos venís. ¿Por qué no te levantás temprano? Que sos santiagueño. Sí, exacto. Sí, no, hemos hecho un
un grupo bastante que lo juntamos de vez en cuando en la casa de un compañero de San González Catal, que somos bastante unidos. Y bueno, hubo muchos chicos, muchos muchachos que se dedicaron. La calle te lleva a todo, porque la calle, lamentablemente, conocer todo, la droga, el alcohol, todo. Y los 90 fueron difíciles. Sí, y mucha corrupción en la calle. Y, bueno, y lamentablemente tenés que aceptar una realidad. Eso sí, jamás yo le arreglemos con la policía, porque nosotros fuimos a defender lo nuestro y no tiene que, porque vamos a ser honestos, todo pasa por eso. Si vos no arreglás, te llevan preso, te sacan lo que tenés y después arreglátela como pueda para conseguir material. Es lamentable, pero es así. ¿Tuvieron situaciones con la policía? Sí, a veces, pero después ya, ya al contrario, nosotros le ayudamos a la policía, la olvidada. Así que no. Bueno, volviendo a lo que es el tema de la guerra, me quedó una pregunta pendiente de cuando volviste, de tu familia, ¿cómo te recibieron? Mirá, mi familia, ya mi padre era grande, porque yo soy uno de los últimos, y bueno, yo fui, la primera vez que fui, que me llevó una gente que era de Marcos Juárez, que era muy amigo de mi padre, y me llevó allá para el 17 de agosto. Entonces ahí se enteró todo lo que me había pasado. Si no, bueno, mi madre vino y cuando a mí me traen y le dicen, está en el hospital Argerich. Entonces resulta que, ¿cómo se llama? Donde se va mi mamá con mi hermano, al hospital Argerich. Pero era el hospital Come Argerich, el hospital militar central. ¿Entendés? Aparte, para eso, darle a una hermana la información, imagínate. Y para cómo llegan a las 6 de la tarde, se había cortado el horario de visita. Así que hasta el otro día, ¿entendés? Todo fue, y bueno. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Bien, bien. Alegre de volverte a ver. Sí. Sí, aparte mi madre era una persona muy activa, imagínate, criar 10 hijos, más 2, que 2 hermanos, medio hermano, que eran 2 vecinos que crió ella. Imagínate criar 12 hijos y la verdad que se había deteriorado mucho. ¿Y tus hermanos? Bien. Te voy a hacer una pregunta respecto a qué significa para vos el cementerio de Darwin. Representa mucho, porque ahí están los verdaderos héroes, ¿entendés? Y la verdad que es una lástima porque está muy deteriorado, muy deteriorado. El otro día estaba mirando que está muy abandonado, no se hace cargo ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas, que se tenía que hacer cargo. Porque antes tenían una persona que lo mantenía, pero ahora es impresionante. No sé si habrá visto las fotos en YouTube, que hará cosa de 15 días pusieron en YouTube, que están muy abandonados. Las cruces, y bueno. Es triste, pero es la realidad. Así que. ¿Volviste a Malvinas? No. ¿Te gustaría? Lo hemos puesto con el grupo de los 10, casualmente nos juntamos 8, ponen de los 10, 8, y bueno, para cerrar una historia tendríamos que ir los 8 juntos, para hacer el recorrido que hicimos nosotros, más o menos. Pero lamentablemente nosotros para ellos somos medio mal vistos, ¿entendés? Porque han ido otros compañeros por ejemplo, de un compañero de la misma sesión mía, quiso ir a San Carlos, llegó hasta San Carlos y los Kelper no lo dejaron bajar. Los mismos Kelper no lo dejaron bajar en la camioneta, eso que lo acompañaba un personal militar de ellos.
La verdad que nosotros cuando vamos, la unidad nuestra siempre, fuimos muy respetados por ellos. Y lo reconocen, hace cosa de 2 años lo reconocieron que lo único que le hicimos fuerza, y fuimos nosotros, a pesar de poca edad. Bueno, ¿y qué significa la guerra en general? La guerra es algo, ¿cómo te puedo explicar? Algo absurdo, ¿entendés? Porque vos date cuenta que se muere gente de los dos lados. Como puede ser tu primo, como puede ser tu tío, ¿entendés? Y lamentablemente son 2 vidas y la vida hay que disfrutarla. ¿Y personalmente consideras eso? Exacto. Porque la vida es muy linda, por eso Dios nos da la vida. ¿Entendés? Claro que sí. ¿Cuál es tu posición actual con respecto a la defensa de la soberanía? Y efectivamente es negociar, hay que tratar de negociar lo mejor posible y respetar los compañeros que quedaron allá. ¿Me entendés? Y yo tengo, en el trabajo tengo contacto con las madres de los caídos y a veces te pasas 3 horas escuchándola a una madre, ¿entendés? El otro día se quedó 4 horas la mamá de un caído hablando con nosotros porque siente como un hijo. Y vos tenés que hacer la contención, porque no tenemos psicólogos preparados, no tenemos, por más que estudies, no es lo mismo, ¿entendés? Es lo que dice ella. Yo a vos Carlito, te quiero un montón porque vos sos mi hijo. Y eso es, ya tiene 90 años, ¿entendés? La mamá. Y se va, cada 15 días la tenemos, sabemos que va y va a tomar mate, va con nosotros y se va a tomar. La visita de calendario. Exacto, sí. En el PAMI de Morón. Realmente en lo que es PAMI veteranos. PAMI veteranos, atendemos a veteranos, ¿no? Es diferente que los abuelos, atendemos a los veteranos, a los veteranos y la familia. ¿Y vos qué trabajo haces ahí, Carlos? Y hay todo el tema de las prestaciones. La recepción, ¿entendés? Bueno, ahora el pago se hace todo online, todo se adelantó mucho, pero es algo lamentable porque falta todavía, más allá que pasaron 42 años, pero todavía nos manejamos con cosas erróneas que no, en vez de decir, bueno, está bien, en el documento lo figura que somos veteranos, ¿entendés? Así tendrían que hacer como OSDE, ¿entendés? Vos tenés una tarjeta, si no tenés la chequera no te atienden. Nosotros trabajamos con chequera, pero directamente una obra social como OSDE, ¿entendés? Es decir, vos mostrás la tarjeta y el documento y ya te tienen que atender sin ninguna orden, ¿entendés? Porque nosotros tenemos el Hospital Italiano, la Fundación Favaloro, muchas cosas. Y que más funciona más acá que en el interior, ¿entendés? Porque en el interior es un desastre, porque PAMI te paga ahora a nosotros porque administramos todos nosotros. Tenemos 2 personas para el tema del pago, que se carga, todo eso, pero no es lo mismo. Tarda un promedio de 60 días están cobrando los prestadores. No es que no se le paga, ¿entendés? Pero por ahí la política interna te lo estiran más, ¿entendés? Pero es algo que ya a nosotros nos queda, ¿cuánto? 5 años más para jubilarlos. Nos jubilamos a los 65, si no cambia, que todavía estamos en el aire, no sabemos. Entonces, ¿cómo se llama? Que entre nuestros hijos, porque vamos a ser honestos, hay gente que no le interesa lo que vos viviste, ¿entendés?
Y como yo le digo, yo a los políticos se los refiero por la cara que yo juré la bandera en Malvinas y jamás, digo, ninguno de ellos va a jurar la bandera. Digo, no, ustedes no van a hacer nunca lo que hice yo, ¿entendés? Aparte, ustedes no conocen lo que es la muerte. Yo tuve cara a cara con la muerte. Ustedes no saben, ustedes van y lo único que pasa es la Banelco y llevarse la plata. ¿Entendés? A nosotros, para que lo reconozcan del 82 al 90, todavía estamos. Y pasan los gobiernos, pasan y te hacen el chamullo. Y ¿El juramento de la bandera? ¿En qué fecha fue el juramento de la bandera? El 23 de abril. En las islas. En las islas. Gracias a Dios la juramos en las islas. ¿Cómo fue? Hubo una emoción con el padre Fernández Torres, no sé si lo habrán sentido nombrar. Creo que es el único, uno o dos que quedan capellán que estuvieron en Malvinas, solo. Que está en Río Negro ahora. ¿Se hizo la bandera argentina? Sí, juramos la bandera y encima la juramos 2 veces, porque nos equivocamos. ¿Cómo fue que se equivocaron? Claro, porque juráis la bandera por la patria, hasta dar perder la vida. Bueno, cuando digo hasta perder, hay, sí, juro, y después seguía, ¿entendés? Y bueno, pero bueno, ese día fue algo grandioso, porque bueno, vamos a comer un asado, todo, estamos en Playa del Ganso. Y resulta que no, que una taza de mate cocido y un pan, chao. Así que bueno. Pero yo siempre digo, los héroes son los que quedaron allá. Y los que se fueron estando acá y teniendo la posibilidad de disfrutar la vida, se quitaron la vida por no aceptar una realidad que lamentablemente fue bastante dura para nosotros. ¿Vos no te considerás héroe? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. Tengo el orgullo, soy veterano, sí. El combatiente no soy. Porque el combatiente combatió y ya te retiraste. El veterano sigue luchando. Nosotros seguimos luchando, luchamos en la calle, luchamos contra la policía. Nada que ver lo que fue ayer, a nosotros, eso fue una bicoca para nosotros, ¿no sabes? En ese tiempo cuando te tiraban los carros hidratantes con la, ¿cómo se llama? Con la pintura y que vos te ibas a subir al subte, te agarraban, te chupaban. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Por qué fuiste a reclamar? Yo tengo todos mis derechos. ¿Entendés? Vos reclamás los derechos de uno, ¿entendés? Si Estados Unidos tardó 40 años para reconocer lo de la Segunda Guerra Mundial, a nosotros, ¿por qué no tiene que estar? Tenemos que ser igual que los demás. No. ¿Entendés? ¿Por qué hay que hacer silencio? No le conviene. Los argentinos somos hijos del rigor. Lamentablemente es así. Porque vos date cuenta, nosotros los habíamos enterado que el 30 de marzo había habido quilombo. Acá. Nosotros estamos en el regimiento todo. Y de repente, ¿cómo se llama? Lo salieron a Pradilla a Galtieri, más grande que había, cuando tomaron a la Malvinas. ¿Vos cómo entendés? En Plaza de Mayo lo habían cantado a palo y después a los 2 días el mejor Galtieri, ¿entendés? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? Pensá un cachito, pensá la realidad. El argentino no lee la historia, no lee la historia. Carlos, ¿nos contás tus condecoraciones ahí? ¿Qué es lo que tenés? Bueno, acá lo llevo al teniente primero, muerto en combate. Bueno, por supuesto, acá lo llevo al coronel. Y después tengo la del Congreso, la del regimiento, la de... ¿Cuántos años? Porque el Congreso, ¿qué es? En la época que estaba Lorenzo Pepe como diputado. En los 80, digamos. Sí, no, en época de democracia, 87, 88, no, en el 90 lo reconocieron. En el 90 lo dieron la condecoración de hijos. Bueno, de herido en combate y la del gremio que estoy yo. Y entonces vos estuviste con el tema de los trenes,
¿Cuánto tiempo? Porque aparte, ¿cuántos veteranos eran? Y llegamos a ser el que Manuel que manejaba, sino si sinceramente yo llevaba un control, y más o menos llegamos a ser 250 de a dos o de a cuatro, según cómo era la necesidad de cada uno en esos momentos. Porque el dinero tenía que llevar algo siempre para comer. Y después fue un tiempo que nadie se preocupó por la salud de los veteranos, de los hijos. Yo hice en el 87, 88 y 89 hice un relevamiento de los chicos, ¿cómo se llama? De los hijos de los veteranos, porque vamos a ser honestos, cada uno nacían con problemas y eso jamás se dijo, ni un médico, es lo que yo digo, ni un genio, ni un político se levantó, vamos a hacer algo por los muchachos, por los soldados, que sea. Más allá que el suboficial siguió su carrera, nosotros no, a nosotros vinimos allá y automáticamente te quieren tirar la libreta. Yo hasta el 87 no tuve el documento. ¿Entendés? Yo no lo quiero el documento, ¿para qué lo quiero? Me das el documento, me pegás una patada y ¿a dónde me voy a asegurar? ¿Dónde voy a hacer rehabilitación? Si yo vengo de una familia muy humilde. Digo, ¿cómo? Y bueno, al final la peleé que me dieron la obra social que todavía la tengo, la del IOFA, ¿entendés? Y que el IOSE, en esa época era el IOSE, somos 10 veteranos la que tenemos. ¿Qué obra social es? El del IOSE, era el IOSE antes, ahora es el IOFA. Ahora se unieron las tres fuerzas y es una sola, ¿entendés? De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Pero si no te querían dar nada. Te quieren una mano atrás y la otra adelante, y gracias por los servicios prestados. Como yo siempre digo, nosotros acá, los argentinos, somos material descartable. Te usan. Tantos años tenías que resolver el tema de las prótesis. Claro, exacto. Si a mí nadie me regaló nada, me lo gané, como corresponde. ¿Y la estabilidad laboral la lograste con el PAMI o antes? No, fue en la época de Kirchner. De Kirchner. Sí. Y ahí más o menos se dividió, porque hicimos la protesta ahí en Plaza de la Carpa Verde, y bueno, la famosa Carpa Verde, y ahí más o menos ahí se trató de actualizar un poco los padrones, porque era un desastre. Si vos eras amigo de fulano de tal, te ponían con lápices, era en Mambrina, si hubiese montado los 22.500, que como dicen lo que fuimos, se hubiese caído y hundido la isla. ¿Entendés? Tan como los desaparecidos, 30.000 desaparecidos cuando se cobraron 30.000, bueno, pásate en el mejor país en Argentina. ¿Y por qué Kirchner, Kirchner les da un reconocimiento diferente? Y porque se le hizo presión, ¿entendés? Los organizamos gente de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, todo más o menos se organizó y se le hizo fuerza, pero si no, antes no teníamos el PAMI y nada más, y no había ningún puesto de trabajo que te decían, sí, que te vamos a dar trabajo, vení mañana, ¿entendés? Cuando llegaba a revisación a mí me decían, no, vos no podés trabajar. ¿Cómo no? Si yo soy sano. ¿Entendés? ¿Y la causa Malvinas hoy cómo la ves? Ahora un poquito mejor, más reconocimiento, mucho más le dio un golpecito en Mundial con la canción que se hizo y bueno, más reconocimiento. Aparte ya estamos viejos, vamos a ser honestos, ya pasamos los 60 y bueno, es bastante, ya estamos medio dando la vuelta a la hoja, ¿entendés? Es bastante, pero falta, ¿entendés? Falta un poquito para decir, bueno, se cerró la historia y bueno, tratamos de cosas, porque nosotros quedamos del 82 al 90 acéfalo. Alfonsín nos metió todos los gatos en la misma bolsa y olvídate. No. Así que bueno.
Con respecto a lo que es las generaciones actuales de jóvenes, ¿qué te gustaría que sepan de la guerra? Que se interiorice. Bueno, ahora hay muchas maneras de interiorizarse, ¿entendés? Hay muchos videos, muchas cosas, ¿entendés? Yo el otro día me sorprendí, vi todo lo que hicimos nosotros, todo lo que hizo la sesión, todo cómo fue el planeamiento de los ingleses, todos, ¿entendés? Eso es interiorizarse y bueno, porque hay pibes que yo lo veo, tienen 18 años, 19 años y la madre lo acompaña todavía al colegio. ¿Entendés? Nosotros ya cuando teníamos 17 años ya teníamos que saber trabajar y decir, y ganarlo el mango, no depender de los viejos. ¿Entendés? Era otra educación, otro respeto. Ahora se ha perdido el respeto hacia los ancianos, los abuelos, las embarazadas o una persona discapacitada. No hay respeto para nada. Eso es lo más triste, ¿entendés? No hay respeto por ¿cómo se llama? Por un busto, por un monumento, nada. A mí me da mucha pena que San Martín, vos imagínate, 43 placas tenía San Martín puesta al pie de allá en la plaza San Martín en Morón, no le quedó ni una. No pueden poner una persona que la cuide, se la robaron todas. Esos son cabeza, porque no tenés por qué sacar una placa que no te corresponde. ¿Entendés? Vandalismo, ¿entendés? Respetá a un prócer, si tenemos la libertad gracias a él. Eso tiene que ver con la falta De educación, ¿entendés? Igual que dice, que no repitan nada. ¿Cómo no va a ser? Si antes te decía la maestra, te agarraba, te dejaba la oreja colorada porque no estudiaba. Ahora no, pasás de grado porque no estudias. Así que sí. todo muy distinto. ¿Tenés algún mensaje para otros veteranos de guerra o para aquellos que aún sufren las secuelas del conflicto? Y el mensaje es desahogarse, dar charla como doy yo, expresarse, porque el proceso va por dentro, más allá de las emociones, todo lo que quieras, ¿cómo se llama? Hay que decir lo que uno vivió, porque no está, la juventud lamentablemente no está interiorizada en el tema, porque somos seres vivientes, ¿entendés? Nosotros la vivimos a la guerra. Una cosa que yo como se dice, la historia la hacen los valientes y la escriben los cobardes, ¿entendés? Pero es así, hay que sacarlo de adentro, sacar la vivencia que viví yo, por ejemplo, Maxi vivió de otra manera, hay distintas vivencias, ¿entendés? Porque, ¿cómo se llama? No todos tuvimos, ¿cómo se llama?, el enfrentamiento, pero se vivió distinto, ¿entendés? Hay Monte Londo, hay Monte Dos Hermanas, ¿entendés? Y es algo que la juventud tiene que saber, los chicos, más los chicos de 18, 20 años, ¿entendés? Entonces inculcarles, por ejemplo, yo a mis hijos, ellos nunca me preguntaron, pero yo les explico, ¿entendés? Vos tenés que hacer así, ya son grandes, también tienen 30 y pico, pero lo mismo, ¿entendés? Sería como el proceso de movilización. Exacto, sí, fue algo de movilizar, fue algo muy... Si terminaban, cuando vos te ponían algo verde, vos sos militar. No soy militar, fíjate lo que tengo, esto no lo tengo al cohete, ¿entendés? Se maneja mucho con el prejuicio. Claro, está bien, más allá, es como todo, hubo militares buenos y militares malos, como en todo en la vida, ¿entendés? Pero a vos tenés que sacar en limpio lo bueno que hubo, ¿entendés? Y te hago esta última pregunta quizás.
¿qué consejo le darías a los jóvenes que están considerando la carrera militar? Y la carrera militar hay que tomarlo como un trabajo. Pero cuando le llegue el momento de decir hay que defender a la patria, hay que poner lo que hay que poner. O sea, así sea las mujeres, porque ahora prácticamente hay mujeres, hay que poner los ovarios como se corresponde y los hombres lo que tienen los hombres. Hay que, no como en el 82 que no había nada, todos generales de escritorio. Porque vamos a ser honestos, todos los que cumplen los cargos políticos ahora eran antes todos los militares que cargaban los cargos políticos. Y de eso un general, un coronel, no ve ninguno allá. Vos ves que no hay muertos, hay uno, dos, cuando mucho. ¿Entendés? Entonces. Hay duda sobre eso, porque vos hablaste bien de tus superiores, pero en otros casos hay combatientes que hablan mal. Es seguro. Llegaron a hablar de tortura. Exacto, sí, hay, como todo, ¿entendés? Hubo de todos, ¿entendés? Pero hay que ver también en la situación que uno estaba, ¿entendés? En ese momento, porque yo siempre digo, y yo siempre lo hablamos con, nosotros le decimos entre la jerga los ganchos, ¿entendés? A los oficiales. ¿Entendés? Porque a vos te daban suponer, vos eras un suboficial, te daban 10 soldados que tengan cargo y vos tenías que tener algo correcto, un alineamiento de los 10 que se portaran bien. Y siempre de los 10, 8 se pueden portar bien, 2 no se te portan bien. 2 son medio retobados y te querían hacer volver loco. Entonces, ¿qué tenés que como hacer el movimiento vivo, como se dice? Pero, ¿cómo se llama? Y había que ver en la situación que estaba cada uno también, ¿viste? La situación de hambre, de frío, de todo, ¿entendés? Porque fue una guerra desorganizada. Yo la viví desde el principio, ¿entendés? A nosotros, cuando llegó el gobernador, que lo sacaron el 7 de abril, de Modoigru, donde hicimos base nosotros, que ahí donde estaban los Royal Marines, se hizo el casino de oficiales, el casino de suboficiales y el comedor para los soldados. Llegó Meléndez, porque se corría la bolilla que, como se llama nosotros, el jefe nuestro iba a ser gobernador, el turco iba a ser gobernador. Entonces, se hizo toda la peronada, se corrió toda. Sí, cariñosamente, exacto. Y bueno, ese día me acuerdo que comimos ravioles con estofado, porque nosotros estamos en la base. Entonces, bueno, se tomó el cafecito en el entretiempo, la sobremesa, y bueno, ahí el general Menéndez preguntó quién eran los que habían hecho todo eso. Entonces, dice, no, en el regimiento de infantería 25. Entonces dice, porque nosotros lo estamos custodiando, dice, los del 25 se quedan a cocinar y a atenderlo a nosotros. Y por allá levanta la mano el turco y dice, permiso, mi general. Sí, ¿qué pasa? Hable, dice. No, dice, mis soldados no vinieron a servirle a nadie, vinieron a combatir. A los 5 minutos no quedó ninguno del 25. Chao, a Darwin lo fuimos. ¿Entendés? A la otra punta, no los quiero ni ver acá. Un cruce fuerte. Fuerte, sí. Por eso, muchos cruces para la foto. Yo me saco esta foto, pero todas en Puerto Argentino, no iban allá donde estaba la balacera, no iban nunca. Menéndez que se rindió sin tirar un tiro. Sin tirar un tiro, ¿entendés? Ustedes, de hecho, recorrieron casi toda la isla. Nosotros, en realidad, Los que más caminaron. lo que más caminamos era infante, ¿entendés? Estuvieron en todos lados. Lamentablemente, sí, en todos lados. ¿Qué te quedó por contar, decir, que no te preguntaba? No, nada, la verdad que fue una charla buena, muy positiva, porque es algo que uno vivió
y que lo escuchen de uno que verdaderamente lo vivió, y el respeto que tienen hacia nosotros es algo espectacular. Y la boina nos identifica, ¿no? A nosotros sí. Si yo por ahí viene, me abraza alguno, yo es automático. Cuando hace frío, más tengo la de invierno y tengo la de verano. Y la mayor veces la uso en el invierno. Y viene y me abraza y gracias, gracias. ¿Y qué le puedo decir? ¿Tenés fotos de allá? Sí tengo, pero no las traje como viste, venía del laburo, no las traje. ¿Quién te sacó fotos? ¿Algún fotógrafo? Nosotros nosotros seamos el fotógrafo del regimiento. El protector. Bueno, ahora ya no vive más. El PURS era de Colonia Sarmiento y sacó a todos, la mayor parte la sacó en Puerto Argentino, pero la sacó lo agarró el día ese que estamos haciendo, lo estaban entregando en la munición, lo agarró vamos y vamos. Y allá nosotros llegamos el 2 de abril, desembarcamos, bueno, fuimos a revisar el cuartel de los Royal Marines y le dimos, ni ropa había llevado las cámaras fotográficas y nada más. Y le dimos, después cuando vinimos acá, que yo lo fui a ver a los 7 años, 8 años después de estar, me quería cobrar. Le digo, ¿cómo me va a cobrar? Le digo, ¿no te acordás que te di la ropa para abrigarte, los calzoncillos largos, la bota de los Royal Marines, y ahora me quiere cobrar? No, dice, eso era otra época. No, $3.000 en ese tiempo, así, no. No, le digo, gracias, lo voy a conseguir por otro lado. ¿Entendés? Hiciste un fotógrafo del regimiento. Del regimiento, claro. Bueno, ese señor... No fue el único que vendió las fotos. Sí, no, porque el coronel le dijo, no, usted no es veterano porque, ¿cómo se llama? Usted no fue a combatir. Y se murió el turco y recién ahí empezó a cobrar la pensión. Si no era un veterano. Él fue porque lo llevó él, nada más. ¿Entendés? Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado y estoy a su disposición en cualquier cosita. No hay ningún drama. No,